¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola a todos, chicos, todos los que me están viendo, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Bueno, buenas tardes, noches, a la hora que sea que me estén viendo. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a analizar en este video un ejercicio típico que podemos encontrar en libros de transferencia de calor, que es precisamente transferencia de calor por conducción en una sola dirección, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar con el video del día de hoy. Muy bien, como les estaba comentando, aquí tenemos ese sistema que vamos a analizar en el video del día de hoy, es transferencia de calor en una sola dirección, ¿vale? Este es un ejercicio típico que pueden encontrar, por ejemplo, bueno, este es un ejemplo de un ejercicio que viene en el libro del Sengel, independientemente creo que de cualquier edición, lo pueden encontrar prácticamente creo que en cualquiera, no recuerdo si es de la cuarta, tercera en español, ¿vale? Este es un ejercicio que quiero que analicemos en el video de hoy porque no es que en el libro no venga bien explicado, sino que a veces omiten algunos detalles que son importantes para los alumnos, ¿no? Y esto precisamente lo hacen por falta de espacio, porque si pusieran prácticamente todos los pasos, pues de por sí el libro es bastante grande, pues sería enorme, como podrán saber. Entonces trataremos de analizar precisamente este caso de este sistema, pues al mayor detalle posible para que se entienda precisamente qué es todo el análisis que está por detrás, ¿no? En este ejercicio, aunque sea uno de los ejercicios que ya viene resuelto, ¿no? Vamos a leerlo, dice lo siguiente, ejemplo 2.13, ¿va? Vuelvo a repetir, lo pueden encontrar en el libro del Sengel, casi en cualquier edición. Considera la placa base de una plancha doméstica de 1200 watts que tiene un espesor de 0.5 centímetros de área de la base y 300 centímetros cuadrados, ¿vale? Y conductividad térmica de 15 watts por metro grado centígrado. La superficie interior de la base se sujeta a flujo de calor uniforme generado por los calentadores por resistencias que están en el interior y en la superficie externa, pierde calor hacia los alrededores que están a 20 grados centígrados. Este sería el sistema. Prácticamente nos están diciendo que tenemos una plancha, ¿vale? En la parte interna tenemos resistencias eléctricas que generan el calor, ¿vale? Y este calor viaja alrededor de la placa, ¿vale? Hasta perderse en la parte exterior donde tenemos pérdidas de calor por convección, ¿verdad? Se nos dan las propiedades del coeficiente convectivo de transferencia de calor, la temperatura del seno del fluido, que en este caso es del aire, ¿vale? Y tenemos dos temperaturas que son incógnitas, como podrán observar aquí. Después se nos dice, tomando el coeficiente de transferencia de calor por convección como 80, sí, 80 watts, que sería este por metro cuadrado centígrado, y descartando las pérdidas de calor por radiación, ¿vale? Obtengo una expresión para la variación de la temperatura en la placa base y evalúo las temperaturas en la superficie interior y exterior. O sea, hace la temperatura acá en toda esta superficie interna y la temperatura en la superficie externa de la placa de la base, ¿no? Entonces, muy bien. Para poder resolver este tipo de ejercicios, como les venía comentando, este lo encontramos en la unidad número 2, 3, algo, unidad 2 o 3, no recuerdo muy bien, del libro del Senkel, ¿vale? Donde tenemos transferencia de calor en una sola dirección. ¿Vale? Es un ejercicio típico de este tipo. Así que utilizamos el balance general de conducción de calor, que es el que tenemos por aquí, que lo pueden encontrar prácticamente en cualquier libro de transferencia de calor, ¿vale? Que nos dicen que la segunda de la temperatura con respecto a cualquier posición en coordenadas cartesianas, ¿vale? Más la generación es igual al cambio de energía, ¿vale? Acuérdense que esta expresión se obtiene prácticamente un balance de energía, donde tenemos transferencia de calor solamente por conducción dentro del material, ¿va? ¿Cuáles serían las condiciones de frontera para este sistema? Serían las siguientes, ¿va? Cuando, primero, tenemos que proponer nuestro sistema de coordenadas, ¿va? Como es transferencia de calor en una sola dirección, nos conviene, y no tiene que ser exactamente así, pero nos convendría poner nuestro sistema de coordenadas, transferencia de calor solamente en la dirección en X, como lo podemos ver aquí, ¿vale? Y aquí diríamos que en la superficie interna de la placa, X sería igual a 0, y en la superficie externa de la placa, X es igual a L, a su longitud, ¿vale? Entonces nuestro modelo solamente va a ser válido entre 0 y L, ¿vale? ¿Por qué no tomamos en cuenta la dirección en Y y la dirección en Z? Porque las transferencias de calor en esas direcciones van a ser ceros, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que no va a haber cambio, va a ser la misma en X y en Y, ¿vale? Solamente cambio en la transferencia de calor en X, ¿vale? O sea, va a haber cambio en las temperaturas solamente en X. Entonces, tomamos nuestro balance general de conducción, ¿vale? Y vamos a eliminar los términos que tengan a X, perdón, los términos que tengan a Y y a Z, ¿vale? Estos dos términos se tendrán que ir. Como en este sistema no se está generando calor dentro del sistema, la generación de energía va a ser cero. Y como nuestro sistema está en un estado estacionario, este término valdrá cero. Recuerden que cualquier
propiedad, ¿vale? Que esté a función del tiempo, cualquier derivado, cualquier cambio va a valer 0. Acuérdense, esa es la definición de estado estacionario, ¿vale? Por lo tanto, la temperatura solamente va a cambiar en la dirección en X, ¿vale? ¿Por qué? Porque el calor solamente se transfiere en esta dirección, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras condiciones de frontera? Súper importantes que necesitamos para poder resolver esta ecuación diferencial. Son las siguientes. Cuando X es igual a 0, el calor va a ser igual al calor que genera la resistencia, que se genera en esta pared que tenemos aquí de este lado, ¿vale? Ojo aquí, este pedazo de metal que tenemos aquí de la plancha no genera calor. El calor se genera en esta superficie de aquí de la resistencia, donde está la resistencia, ¿sale? Por eso no hay generación de calor para este sistema. Ojo con eso, es muy importante. Repito, condiciones de frontera que vamos a necesitar, 2, ¿vale? Cuando X es igual a 0, vamos a tener que el calor va a ser igual a este calor que se genera en la superficie, este de aquí, ¿vale? Y además, cuando X es igual a 0, la temperatura va a ser igual a la temperatura interna de esta superficie de aquí, ¿vale? Ahora, la segunda condición de frontera sería que cuando X es igual a L, la temperatura va a ser igual a T2, o la temperatura en la superficie, que es lo mismo de la plancha. Pero aquí también pasa algo curioso. El flujo de calor por conducción se iguala al flujo de calor por convección, es lo que tenemos aquí, es lo que estamos señalando aquí. Eso ocurre en la superficie de la plancha, ¿vale? Ahí tenemos esas dos cosas. Esas son las consideraciones que tomamos en cuenta para poder eliminar estos términos y nos queda la ecuación que define o modela este sistema. Una vez que cancelamos estos términos, nos queda que, ojo, hay que notar algo aquí, estas eran derivadas parciales, como solamente nos queda una variable independiente y otra dependiente, estas derivadas parciales se transforman en derivadas ordinarias, que es lo que tenemos por aquí, ¿vale? Ahora, en este ejercicio vamos a tomar en cuenta o vamos a suponer que la conductividad térmica del material es constante, por lo tanto, la derivada de una constante que está multiplicada por una variable, podemos sacar las constantes, acuérdense. Está igualado a 0 porque este término se hizo igual a 0, porque estamos trabajando en un estado estacionario, sistema en estado estacionario, por eso este término vale 0. No hay generación de energía, es por eso este término vale 0. Solo existe transferencia de calor en X, por eso este término valió 0 y este otro término también valió 0. Y la conductividad térmica es constante, por lo tanto esta conductividad térmica se puede sacar de la derivada y empezar a resolver. Muy bien, ya teniendo esto en cuenta, ya podremos empezar a solucionar este ejercicio que tenemos por aquí, ¿va? Entonces, muy bien, entonces empezamos a resolver. Esta es la ecuación diferencial que les tendríamos que resolver. Entonces, aquí sacamos la conductividad térmica, como nos podemos observar aquí, y aquí podríamos mandarla, por así decirlo, dividiendo con el 0, y pues la cancelaríamos, ¿verdad? La derivada de una derivada es una segunda derivada. Esto es lo que tenemos aquí. La conductividad térmica la mandamos despejando con el 0, pues se cancela. Y nos queda esto de aquí. Entonces hay que resolver esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial ordinaria, ¿vale? De segundo orden. ¿Sí? Muy facilita. Homogéneo, por cierto, ¿verdad? Esta ecuación diferencial se resuelve por separación de variables, ¿va? Nada más que así es un poquito difícil ver cómo se resuelve. Es tan sencillo como separar otra vez esta derivada como estaba antes. La derivada de una derivada es una segunda derivada. Entonces, esta vamos a regresarla a su forma original, que viene siendo esta, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo siguiente. Por separación de variables, mandamos esta diferencial para este lado, ¿vale? Y nos quedaría esto de aquí. E integramos del lado izquierdo y del lado derecho, ¿vale? Claramente, 0 multiplicado por la diferencial o por un integral, todo este término va a valer 0. De hecho, este es un paso un poco trivial, pero es importante que lo vean, ¿no? De alguna u otra manera, para que no se me hagan bolas, ¿va? Aquí tenemos dos operadores. Tenemos el operador integral y el diferencial, ¿vale? Podemos decir que uno anula al otro, ¿vale? O tendremos una igualdad, ¿vale? Entonces, podemos decir que este cancela a este y solamente nos queda esta derivada, ¿vale? Entonces nos quedaría esto como resultado. Esto de aquí, ¿vale? Acuérdense que siempre que hacemos una integral no definida, tenemos que agregar una constante de integración, que es lo que tenemos por aquí, ¿vale? Entonces, este sería el resultado de nuestra primera integración, ¿vale? Pero pues todavía no llegamos al modelo, ¿sí? Esta es la primera parte. Entonces, esta sigue siendo una ecuación diferencial que tenemos que resolver. ¿Y cómo la resolvemos? Aplicamos separación de variables otra vez. Despejamos esta diferencial de x para este lado e integramos del lado izquierdo y del lado derecho. Recuerden que siempre tenemos que hacer lo mismo de los dos lados de la igualdad,
para que siga siendo una igualdad, ¿vale? Por lo tanto, porque si no sería una desigualdad, ¿no? Acuérdense, lo que se hace del lado izquierdo se repite del lado derecho. Integramos del lado izquierdo del lado derecho. Claramente aquí podemos decir que esta integral cancela esta diferencial, por así decirlo, y nos quedaría aquí la temperatura, ¿vale? La constante es una constante, claramente, las constantes salen de las integrales, ¿vale? Y aquí pasaría la misma situación que tenemos del lado izquierdo. La integral cancelaría a esta diferencial y nos quedaría x, ¿vale? Entonces, por lo tanto, nos quedaría esta solución. Podemos observar que la temperatura varía linealmente con la posición, ¿vale? Y acuérdense que siempre que integramos hay que agregar otra constante de integración, así que tendremos aquí una constante 2, C2, ¿vale? Muy bien, ahora, esto que tenemos por aquí es la solución general de la ecuación diferencial, ¿vale? Es la solución general de este problema, pero nosotros necesitamos la solución particular, ¿vale? Ojo, ojito aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Pues hay que determinar el valor de nuestras constantes de integración. Para eso utilizamos las condiciones de frontera. Muy bien, vamos a empezar con la primera condición de frontera, que era la siguiente. Cuando x era igual a 0, ¿qué quiere decir? Cuando nos encontramos de este lado de la plancha, ¿vale? En esta superficie, aquí, de este lado, en cualquier punto de ese lado, a cualquier altura, ese es x igual a 0, ¿vale? La temperatura iba a ser igual a T1, que es la temperatura interna en esta parte de la plancha, en cualquier punto el que se les antoje, en cualquier altura de y. El chiste es que sea x igual a 0. ¿Sí? Ok. Podemos aplicar eso a, y el calor en ese punto es igual al calor generado por la resistencia, que es igual a esta magnitud, que no se nos olvide, va a ser importante después. Evaluamos nuestra solución general con esta condición de frontera. Donde veamos x, sustituimos 0, donde veamos t, sustituimos t1. Entonces tenemos que t es igual a c1 por x más c2. Sustituimos x igual a 0 y t por t1. c1 por 0 va a ser 0 y nos va a quedar que c2 va a ser igual a t1. Muy bien, aquí hay un pequeño problema. No sabemos cuánto vale t1. Changos. Vamos a ver qué pasa cuando aplicamos la condición de frontera número 2. ¿Vale? Entonces nos vamos para acá arriba, ¿sí? Y aplicamos la condición de frontera número 2 a nuestra solución general. ¿Vale? Siempre la aplicamos a la solución general. ¿Va? Entonces, cuando x es igual a L, la temperatura va a ser igual a la temperatura en la superficie, o T2, que es lo mismo que tenemos aquí, ¿vale? Esto de aquí, ¿sí? Cuando x es igual a L, la temperatura es igual a T2 o TS, como ustedes gusten, ¿vale? Entonces, sustituimos y nos queda esta expresión, ¿vale? Pero nosotros sabemos que sabemos que C2 es igual a T1. Podemos sustituir, por lo tanto, el valor de C2 y nos queda esta otra expresión. Entonces, de aquí podríamos despejar C1, pero C1 nos queda en función de la longitud, del grosor de la plancha, eso sí lo conocemos, pero no conocemos ni la temperatura 2 ni la temperatura 1. Ahí hay un problema. Entonces, creo que no nos sirvieron mucho las condiciones de frontera en este momento. Vamos a ver de qué otra manera podemos obtenerlo. Si conociéramos las temperaturas estas, pues ya podríamos conocer C1 y C2, pero no es el caso. Vamos a ver de qué otra manera podemos determinar esas temperaturas. Bueno, pues nosotros tenemos una ecuación auxiliar, que es la ecuación de conducción de calor, la ley de Fourier, ¿vale? Sabemos que el calor por conducción, ¿vale? Se define como menos la conductividad térmica por el área superficial por la derivada de la temperatura con respecto a alguna posición. En este caso, como el cambio de la temperatura ocurre en X, se utiliza esta expresión, ¿vale? Entonces, hay que recordar, cuando X es igual a 0, ¿vale? Podemos evaluar esta función. En X igual a 0, el flujo de calor es igual al flujo de calor que se nos da en el ejercicio. O sea, cuando X es igual a 0, ya sabemos cuánto es el calor que se está fluyendo. Ojo, alguien observador o que ya sepa de esto, se dará cuenta que este flujo de calor va a ser constante durante todo el trayecto. Pero para no hacernos bolas, vámonos por partes. Nos dicen que aquí en esta superficie se está generando, bueno, acá en esta parte se está generando, exactamente donde está esa superficie, se está generando esta cantidad de calor, ¿sí? Entonces, este flujo de calor va a ser una constante, que va a ser esta Q0 que tiene un valor de 1200, como lo vimos por acá. Es ese calor aquí en la superficie, ¿sí? Y eso va a ser igual a menos la conductividad por el área superficial y esta derivada. Pero esta derivada no va a ser cualquier derivada, sino va a ser la derivada de la temperatura con respecto a X, pero va a tener que estar evaluada cuando X sea igual a 0. O sea, el cambio de la temperatura en esta superficie de aquí.
¿sí? Ojo con eso porque va a ser importante en el siguiente paso, ¿sí? Entonces, muy bien. ¿Y de esto para qué nos va a servir, profe? Pues ahorita vamos a ver, aguántenos un poquito, ¿va? Hay que recordar algunos detalles que pasamos anteriormente. Hay que recordar que cuando empezamos a resolver nuestro modelo, encontramos que la derivada de la temperatura con respecto a la posición era igual a la constante C1. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? ¿Sí? Hay que recordar esto. Ahora, ¿qué pasa si esta función la evaluamos cuando x es igual a 0? Sencillo, donde vean una x, van a sustituir 0, ¿vale? Pero en ninguna parte está x. Alguien me argumentará, profe, pero aquí está x en esta diferencial. Sí, pero aquí están definiendo una diferencial o un cambio, no como una variable, ¿vale? Entonces, si esta función se evalúa cuando x es igual a 0, nos queda la misma función. Pero esta derivada ya no es esta derivada, sino que es la derivada cuando x está evaluada en 0, ¿vale? Y esto de aquí es lo mismo que tenemos acá, ¿vale? Y esto de aquí es igual a C1. Por lo tanto, lo sustituimos como C1. ¿Se fijan? Y aquí sabemos cuánto es el flujo de calor, sabemos cuánto es la conductividad térmica y conocemos el área superficial de la plancha. De aquí podemos despejar y podemos determinar el valor de C1. Por lo tanto, C1, la constante C1 para este problema va a ser igual al flujo de calor que se está generando en la plancha en la superficie interna, dividido entre la conductividad térmica y el área superficial, claro, con este signo negativo. Ya tenemos el valor de C1. ¿Sale, chicos? Muy bien. Ahora, toca determinar, ¿cómo demonios vamos a determinar C2? Sencillo. Nosotros tenemos esta expresión por acá, ¿vale? Ya hemos determinado que C2 está en función de T2, T1 y de L. Pero, como tal, no sabemos cuánto vale C1, pero sabemos, perdón, T1. Pero ya ahora sabemos cuánto vale C1. C1 es igual a esto, ¿vale? Y esto, de hecho, también es igual a T1, como lo tenemos por acá. ¿Sí? Aquí, miren. C2 es igual a T1, ¿vale? ¿Va? Entonces, ya con esto podemos hacer bueno. No, ese es para T2, pero esa no nos servía. Olviden. Aquí solamente C1, ¿vale? Entonces, ya con el valor de C1 que tenemos aquí, chicos, podemos sustituirlo aquí. Pero me argumentarán ahora, pero no sabemos cuánto vale C2. L sí lo conocemos. Bueno, ahora el problema radica en determinar el valor de esta temperatura 2. Para determinar T2, ¿qué procede? Bueno, acuérdense que en la condición de frontera en la superficie, aquí, en esta superficie, ¿vale? Tenemos que el flujo de calor por conducción se iguala al flujo de calor por convección, ¿vale? Entonces tendríamos lo siguiente. Aquí está la definición, ¿vale? Ojo, ojito aquí. Esta derivada tiene que ser la derivada pero evaluada cuando x es igual a L, ¿sí? Y aquí esta temperatura en la superficie, recordar que viene simbolizando T2, ¿va? Ahora, nosotros recordamos esta condición de frontera, que la derivada de la temperatura con respecto a x es igual a C1. Esta condición de frontera se puede también evaluar cuando x es igual a L. Y nos queda exactamente lo mismo. Cualquiera de estas derivadas, en cualquier punto de x, siempre va a ser una constante. Y va a ser igual a C1. Entonces, todo esto de aquí se puede sustituir por C1. Y nos queda esto de acá. Y nosotros sabemos ya cuánto vale C1. C1 es igual a todo este término que tenemos aquí. Sustituimos, ¿vale? Y nos quedaría, o bueno, o mejor dicho, no hay necesidad porque si no nos va a quedar muy grande la expresión. De aquí, ¿qué es lo que queremos? Determinar T2. Así que despejamos. Esta h la mandamos dividiendo y este otro miembro lo mandamos para acá sumando. Y aquí nos queda que la definición de T2 es igual a la temperatura infinita menos la K por C1 sobre H. Si esta temperatura 2 la sustituimos acá en nuestro modelito que tenemos anteriormente, o bueno, en este que tenemos aquí, C2 es igual a T2 menos C1 sobre L, ¿vale? Nos quedaría esta expresión. De aquí podemos notar que podemos factorizar tanto C1 como C2. Entonces factorizamos, ¿vale? Y si factorizamos nos quedaría, bueno, nos quedaría esta expresión. Ahora, nosotros sabemos cuánto es el valor de C1. C1 es esto que habíamos determinado anteriormente. Entonces podríamos sustituirlo aquí y ya tendríamos cuánto vale C2. Ahora, para que no quede tan grande, lo que se puede hacer es lo siguiente. De nuestra solución general, sustituimos el valor de C1 y el valor de C2. Bueno,
Más fácil aquí, nada más. Si sustituimos C1 creo que quedaría muy grande. Entonces, primero sustituir C2, ¿vale? Sustituimos C2. Nos queda esta expresión. De aquí podemos factorizar este C1 que está en estos dos miembros. Este T infinito nada más lo dejamos ahí, ¿vale? Factorizamos este C1. Y nosotros ya conocemos el valor de C1, porque si lo sustituyen todo desde el inicio, pues les va a quedar una expresión muy grande, ¿va? Y ya nada más aquí habría que sustituir este valor de C1 y nos queda esta expresión, ¿vale? Y esto que tenemos por aquí, chicos, sería la solución particular para este ejercicio de la ecuación diferencial, ¿vale? Aquí podemos ver que prácticamente esto no es más que una ecuación lineal. ¿Por qué? Sigue siendo una ecuación lineal. Esta temperatura infinito, pues podemos, junto con estos otros miembros que tenemos por acá, ¿vale? Sería la ordenada del origen. Mientras que la pendiente sería este menos Q0 sobre Ks, porque eso está multiplicando a la X. La temperatura es función de la posición. L, K y H son más que constantes, ¿sale? Esta expresión aquí se ve fea, pero no es más que la definición de una ecuación, de una línea recta, ¿vale? Entonces, todavía no se acaba el ejercicio. ¿Qué es lo otro que nos piden evaluar? Pues nos piden determinar cuánto será la temperatura en la superficie interna y externa. Es tan sencillo como, primeramente, la área superficial nos la dan en centímetros cuadrados, aplicados un factor de conversión, para que queden homogéneas las unidades, nos da este resultado. La longitud también está en centímetros, ¿vale? Solamente la convertimos a metros, no pasa nada. Un factor de conversión, muy sencillito. Ahora, podemos aplicar nuestro modelo que ya obtuvimos. Si X es igual a 0, la temperatura en teoría debería de ser la temperatura en la parte interna de la plancha, ¿vale? O sea, ¿sí? Que de este lado, ¿sí? Entonces, aplicamos esto al modelo. X igual a 0, este miembro va a ser 0. Lo podemos ver aquí en nuestra sustitución. Lo metemos en una calculadora sota y en teoría, ya me dicen en los comentarios a ver qué les da, les daría algo más o menos así. 533.33 periódico, si mal no recuerdo, creo que era periódico, ¿vale? Ya está. Y esa sería la temperatura interna de la plancha, ¿vale? Ahora, queremos determinar la temperatura en la superficie externa. Tomamos nuestro modelo y evaluamos cuando X es igual a L, o en la superficie externa, ¿vale? Si sustituimos eso, claramente podemos notar aquí que nos quedaría L menos L. Esos dos términos se cancelan y solamente nos quedaría este miembro de aquí multiplicado por este de acá. Hacemos la operación, ¿vale? Nos fijamos, nuestro análisis dimensional muy importante, que todos los términos son homogéneos, ¿vale? Las unidades homogéneas, ¿vale? Se pueden cancelar y nos van a quedar en grados centígrados. Podemos notar, por lo tanto, tendremos un resultado que la temperatura en la superficie exterior sería de 520 grados centígrados, ¿va? Y así nos quedaría, por lo tanto, nuestro esquema, ¿sí? En la parte interna de la plancha tendríamos una temperatura de 533.33 periódico, grados centígrados, mientras que en la parte externa de la plancha tendremos una temperatura de 520 grados centígrados, ¿vale? Suponiendo estas características en el proceso, en este sistema que tenemos por aquí, ¿vale? Muy bien. Entonces, características o datos importantes que tenemos que señalar aquí. Pues utilizando la mera lógica pueden determinar si sus resultados pudiera que esté bien o no, ¿vale? Claramente, la temperatura en la parte interna de la plancha, por mera lógica, debe de ser más alta que la temperatura en la parte externa. ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí, ¿vale? Se está generando el calor y ese calor está fluyendo desde aquí hacia acá, de izquierda a derecha, ¿vale? Por lo tanto, conforme nos vamos moviendo hacia acá, en X, la temperatura va disminuyendo de manera lineal. ¿Por qué? Porque la función tiene una forma lineal, ¿vale? Precisamente por eso. ¿Por qué? Por las características del sistema, ¿vale? Por las consideraciones que se llevaron a cabo cuando se resolvió, ¿sí? Entonces, muy bien. Bueno, pues, chicos, pues sería todo por el video del día de hoy, ¿vale? Si hay alguna duda, saben que lo pueden poner en la parte de los comentarios. Intentaré responder en lo que en la manera de lo posible, en el tiempo que tenga. Y no me queda más que desearles, el último video antes de Navidad, ¿vale? Que pasen una bonita Navidad, cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo videito, chicos. Chao, chao.